Bienvenidos a Flax and Kale Talks. Este es el número 7, ¿verdad o no? ¿Qué número es? 7, ¿eh? Y bueno, como siempre os comentamos, es un placer poder ayudar un poco más en la divulgación de los contenidos acerca de la dieta saludable. Y bueno, le ponemos mucho esfuerzo con todo el equipo de nutricionistas y lo que iba a presentaros hoy fácilmente es doctora María Isabel Cobas. Tengo aquí una chuletilla que me ha preparado, pero ya veréis porque esto es largo, tiene un currículum increíble. Licenciada en Biología, licenciada en Farmacia, doctora en Bioquímica, especialista en Bioquímica Clínica, jefe del grupo CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, del 2006 al 13. Jefe del grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Instituto Hospital del Mar, de Investigaciones Médicas. Coordinadora del estudio europeo The Effect of Olive Oil on Oxidative Damage in European Population. Esto es sobre todo lo que hablaremos hoy, del aceite de oliva. Un tema súper interesante, coordinadora de ADIA en el estudio Predimed. ¿Alguien ha oído hablar de este estudio alguna vez? ¿Y qué has oído hablar? Bueno, es un estudio que se hizo para ver el efecto del aceite de oliva y de los frutos secos. Y de la dieta mediterránea, ¿verdad? Es uno de los estudios... No, es quizá el estudio de intervención nutricional más importante que se ha hecho en el mundo, y lo digo con mucho orgullo porque lo hemos hecho aquí, pero esto lo reconoce Estados Unidos, lo reconoce todo el mundo. ¿Alguna diapositiva tengo de Predimed? Sí. Yo creo que todos hemos leído mucho sobre un estudio de la prevención y de la dieta mediterránea como fuente de salud, y en el que se especifican algunos grupos con aceite de oliva y con frutos secos. Pues bueno, María Isabel estuvo como coordinadora de área en este estudio, el más importante del mundo en nutrición, para que veáis, sobre dieta. Premio Carles Martí Genenberg a la trayectoria científica en las áreas de alimentación, nutrición y salud. Autora además de 150 artículos publicados en revistas. Bueno, tenemos mucho nivel aquí con el Flax and Kale Talk hoy, de verdad. Entonces es un placer, Isabel, que hayas aceptado dar esta charla. El tema aceite de oliva yo creo que es un tema que a la gente de la dieta mediterránea nos toca especialmente. Nosotros en concreto, en Teresa Carles, tenemos, que heredamos de la parte del abuelo de parte materna, nuestros campos con las olivos, o sea que esto lo llevamos de toda la vida. Y nuestro tío, o sea, el primo hermano de mi madre, esto te lo explicó, ¿no? Sí, tiene un molino antiguo donde hemos hecho aceite de oliva toda la vida. Con lo cual, ver que esto es un tema que viene de generación en generación y que siempre se ha consumido el aceite de oliva era como algo muy básico, pero ahora encima se sabe que es un tema súper clave en términos de salud. Pues entonces Isabel hoy nos va a dar estos detallitos de por qué funciona a nivel antioxidante, a nivel cardiovascular, y bueno, os dejo con ella, que sabe mucho más que nosotros. Muchas gracias por la asistencia. Luego tendremos una pequeña degustación como siempre, ¿no, Teresa? Claro, sí. Y nada, os animo a que paséis un buen rato y a ver si aprendemos un poquito más todos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Bueno, Te voy a pasar yo. Vale, me vas pasando tú, muy bien. Hola a todos, buenas tardes, gracias a la organización por invitarme, gracias a vosotros por estar aquí para que compartamos un poco algunos conceptos, algunos conocimientos, alguna base científica de los beneficios del aceite de oliva en la enfermedad cardiovascular. En la enfermedad cardiovascular y en la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una parte muy importante de la enfermedad cardiovascular. Muy bien. Ya hablábamos de la enfermedad coronaria, de esta enfermedad obstructiva, que es la mayor causa de muerte en los países occidentalizados. Solo era casi hasta el año pasado en el que el cáncer la está sobrepasando, cáncer por todas las causas. Estos son datos de un estudio que se hizo con muchísimas poblaciones, son datos de hacia principios del año 2000, y si os fijáis, es decir, los países de la Europa del Norte, Finlandia, Inglaterra, Polonia y otros países del norte como Canadá, Dinamarca, son los que tanto en hombres como mujeres tienen la mayor incidencia de enfermedad coronaria. Mientras que los países mediterráneos, España, Francia, sur de Alemania, Italia, sur de Francia, tienen la menor tasa de enfermedad coronaria tanto en hombres como en mujeres. Pásame lo siguiente. Bien, entonces podemos hablar de una serie de paradojas del sur de Europa. Es decir, en los años 80 se describió lo que se llama la paradoja francesa, que a lo mejor algunos de vosotros, si estáis relacionados con el mundo de nutrición, la conocéis, que es una alta ingestión de grasas que en principio sería un factor de riesgo, pero una baja incidencia de enfermedad cardiovascular. En 1997 se describió una paradoja en Albania,
es decir, una alta esperanza de vida en adultos con una renta per cápita muy baja. En general, hay una asociación inversa entre entrada monetaria, estatus socioeconómico y mortalidad o enfermedad, es decir, la gente más rica se muere menos y se enferma menos, y los países más ricos, en general, hay menos mortalidad y hay menos enfermedad. Curiosamente, en Albania, en el año 1995, la enfermedad coronaria fue igual que en Italia y la mitad del Reino Unido, Albania, que es más pobre que nadie, ¿no? Entonces, esto sí que es realmente una paradoja. Y en 1998, dentro del marco del estudio Regicor, que es un estudio dirigido por el doctor Jaume Marrugat del IMIM, que tengo el gusto de participar, se describió una paradoja española, es decir, una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular con una baja incidencia de infarto de miocardio en la población de Girona. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, no sé si lo veis. Sí, los datos comparativos entre la población de Girona del estudio Regicor y una población de Minnesota en los Estados Unidos que con los mismos métodos. Los estudios se hicieron siguiendo metodologías muy similares, si no, no serían comparables. Y si os fijáis, la población de Girona tiene mucho mayor colesterol, tiene mayor presión arterial, mayor índice de tabaquismo, eso sí, hace más actividad física y la tasa de infarto de miocardio es 3 veces menor. O sea, con más factores de riesgo, la población española o la población de Gerona tiene 3 veces menos riesgo de infarto de miocardio. Bien, entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Sí que volvamos a las paradojas, es decir, porque estas son paradojas, y podemos hablar de una paradoja mediterránea. Y para esta paradoja mediterránea, los factores candidatos a explicar esta paradoja son 3. Uno es la dieta, el tipo de dieta, otro es un alto nivel de actividad física, porque por el clima hacemos más actividad física, nos movemos más, andamos más, y un menor estrés psicosocial, que en mi opinión quizás es el factor más importante. Lo que pasa es que no tenemos datos para medir bien el estrés psicosocial, porque lo que a uno le estresa a otro no. Pero claro, es decir, aquí hay más cohesión social. No. Bueno, y yendo a la dieta, que es lo que nos ocupa, esta es la clásica pirámide de la dieta mediterránea tradicional, es decir, de la dieta mediterránea que se hacía 60 años atrás, la que tomaban nuestros abuelos, que no es la que hacemos hoy, cuidado, ni mucho menos, desgraciadamente, hay que volver atrás, y que tiene como base, y esto se ha corrido, esto sería el consumo diario, diariamente tendría que estar aquí, que es una base de cereales, de pasta y de pan, mucha fruta, verdura, legumbres, hierbas aromáticas, frutos secos, aceite de oliva como principal fuente de grasa, productos lácteos como en forma de queso y yogurt, y algunas veces a la semana pescado, pollo y huevos, y algunas veces al mes carne roja y pasteles. Bien, esto ya la conocíais, este tipo de dieta mediterránea. Si puedes pasar. Bueno, a ver, un alto grado de adherencia a la dieta mediterránea está asociado con un descenso del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Esto está ya ampliamente aceptado y el estudio Predimed que hablábamos antes fue el que dio la puntilla, ¿no? Sin embargo, solo recientemente hemos tenido, es decir, respecto al aceite de oliva, que es el aceite de la grasa, es casi en nuestros países un 35% del aporte calórico, por lo tanto es muy importante la grasa. Hasta hace poco no teníamos datos de la relación entre enfermedad y aceite de oliva. Ahora, recientemente no es esta referencia, es decir, no es igual, déjalo. Los resultados de un estudio de cohorte de gran casuística y los del estudio de las 3 ciudades han mostrado una relación inversa entre el consumo de oliva y el riesgo cardiovascular. Pasa. Y entonces esto es un estudio que se hizo en Navarra, el estudio SUN, que se hizo con exalumnos de la Universidad de Navarra, y si os fijáis, a medida que aumenta el consumo de aceite de oliva, disminuye la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio.
Pasa la siguiente, por favor. Ahora sí, aunque tenemos pocos estudios relacionados con la enfermedad, sí tenemos un importante cuerpo de trabajo sobre los beneficios del consumo de aceite de oliva sobre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Bien, sabemos que el aceite de oliva, y tenemos datos de estudios bien hechos, de estudios en humanos, randomizados, aleatorizados, en los cuales el aceite de oliva reduce el perfil lipídico de riesgo cardiovascular, incrementa la sensibilidad a la insulina, muy importante en el caso de las diabetes, disminuye el daño oxidativo tanto a los lípidos, a las grasas como a nuestro ADN, reduce la inflamación, reduce la disfunción endotelial, reduce la presión sanguínea y mejora el perfil trombótico. Vamos ya a entrar en el tema a fondo del aceite de oliva. ¿Qué componentes tiene el aceite de oliva? El aceite de oliva tiene unos componentes mayores que son los ácidos grasos, de los cuales los más importantes son los monoinsaturados, que el aceite de oliva, en el caso del aceite de oliva, es el ácido oleico, pero el aceite de oliva también tiene componentes menores que también tienen bioactividad y que los más estudiados son los compuestos fenólicos, tirosol, hidroxitirosol, y que estos compuestos fenólicos cuando se juntan o se aglutinan en grandes moléculas se llaman polifenoles. Los polifenoles, todo el mundo ha oído hablar de los polifenoles y su función antioxidante, tanto del vino como del aceite de oliva. A esto iremos hoy. Muy bien, entonces vamos a esto, aceite de oliva y salud cardiovascular, y concretamente a la importancia que tiene en nuestro metabolismo de lípidos, nuestro metabolismo de grasas. Bien, el colesterol y los triglicéridos no viajan, o sea, nosotros no tenemos en la sangre sueltos colesterol y triglicéridos, viajan en paquetes de proteína y lípido que se llaman las lipoproteínas. Así es como viajan en la sangre y llegan a los tejidos el colesterol y los triglicéridos. Tenemos diferentes tipos de lipoproteínas, empiezan las más grandes, los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad, y esto es lo que habréis oído hablar como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque estas partículas, estas lipoproteínas, son las que depositan el colesterol en las arterias. En cambio, este otro tipo de colesterol, las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, se les llama popularmente el colesterol bueno, porque son las que sacan el colesterol de las células y de endoteliales, pues de todas las células, pero a nosotros nos interesa, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, por supuesto nos interesa las células de la pared endotelial de los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos respecto al tipo de ácido graso, que consumamos y sus efectos en el perfil lipídico? Sabemos que los ácidos saturados, los ácidos grasos saturados, que están presentes, por ejemplo, en la mantequilla, incrementan el LDL colesterol, es decir, el colesterol malo. Los ácidos grasos poliinsaturados, se llaman así porque tienen muchos dobles enlaces en sus moléculas, como el aceite de girasol o el aceite de maíz, o sea, los aceites vegetales que tenemos nosotros en general aquí, que no son de oliva, producen un descenso del LDL colesterol y no tienen efecto sobre el HDL colesterol. Y los ácidos grasos monoinsaturados, y destaco presentes el aceite de oliva y el aceite de colza, porque el tema del aceite de colza hay que matizarlo. Para nosotros el aceite de colza es el aceite de colza. Vosotros a lo mejor sois muy jóvenes, pero ya los de mi generación vivimos aterrorizados por lo que se llamaba el síndrome de aceite de colza. Pero esto fue porque era un aceite de colza que se había adulterado con aceite de máquina. El aceite de colza, que también se llama de cánola, es, diría yo, el principal competidor del aceite de oliva en los mercados internacionales. Es súper sano, tiene mucho monoinsaturado, ácido oleico y ácido lúlico, es decir, Finlandia, hay extensiones sembradas, en Asia es realmente, como aceite vegetal, es el más usado.
Pero ya iremos, ya veremos, ya pasaremos, digamos, luego las diferencias entre lo que puede ser un aceite de oliva y un aceite de colza, según el tipo de aceite de oliva. Entonces producen un descenso del colesterol malo y, según los estudios, no tienen efecto o incrementan el colesterol bueno, y esto es importante. Ahora, hay un punto en el cual entonces dirías, bueno, estos dos tipos de ácidos grasos referente al perfil lipídico, si fa no fa, ¿no? Más o menos. Pero hay un punto en donde los monoinsaturados son superiores a los poliinsaturados y es la protección frente al estrés oxidativo y al daño oxidativo de los lípidos. ¿Me pasas? ¿Qué es el estrés oxidativo? Todos, también es una palabra de moda, el daño oxidativo, estamos oxidados, bla, 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 tenemos que tomar antioxidantes, sí, no, cierto. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo simplemente es un desbalance entre sistemas oxidantes y antioxidantes en el organismo. Nosotros tenemos unos sistemas oxidantes, que son los producimos nosotros por el simple hecho de respirar. O sea, el simple hecho de respirar ya producimos lo que se llaman radicales libres o especies reactivas de oxígeno que oxidan a los lípidos, al ADN y a las proteínas. Evidentemente hay situaciones en las cuales se producen más, ¿no? Fumar, tomar el sol, es decir, incluso el ejercicio demasiado extenuante produce un exceso de radicales libres que no se compensa con la generación de antioxidantes. Y aquí tenemos el balance. Un estrés oxidativo es cuando se desbalancea. Y el estrés oxidativo está asociado a las enfermedades cardiovasculares, a las neurodegenerativas y al envejecimiento. Y a la cardiovascular, por supuesto. Bien, siguiendo con el tema de los lípidos y la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la oxidación de la LDL, de la lipoproteína esta mala, digamos, es un proceso clave en el desarrollo de lo que llamamos la aterosclerosis, que es el primer paso hacia el infarto o la angina? Porque nosotros tenemos la LDL en plasma y cuando pasa a la pared arterial se oxida totalmente. ¿Y qué sucede? Que la LDL oxidada tiene una afinidad por el receptor de una célula que se llama el monocito macrófago 1000 veces mayor que la LDL nativa. Entonces, ¿qué sucede? O sea, hoy sabemos que lo importante no es tener colesterol alto, es tenerlo oxidado. Ahora, claro, si tienes colesterol alto, tienes mayor probabilidad de tenerlo oxidado, porque esto es una reacción. Ahí están los radicales libres y si tú tienes más sustrato, pues habrá más posibilidad de que haya oxidación. Pero en sí, la mayor problemática es que se oxide el colesterol. ¿Por qué? Porque entonces entra el colesterol en esta célula, entra en la LDL y empieza a desarrollar, aquí no se ve, pero esta célula se convierte en la célula espumosa que crea una estría grasa y que crea el ateroma. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? No, lo que decíamos de la estría grasa, que ¿os acordáis que hemos dicho que la entrada de este colesterol en esta célula produce una estría grasa, ¿no? Que pasa a una placa fibrosa, pasa a una placa aterosclerosa y cuando se rompe es cuando se obtura toda la arteria, tienes un infarto. Si obtura parte de la arteria, tienes una angina. Pero bueno, puedes tener, si te obtura una arteria cerebral, tienes la hemiplegia. Claro, puede producir muerte. Todos tenemos, desgraciadamente, muertes cardiovasculares. Muchos tenemos muertes cardiovasculares en la familia. Bien, o sea, entonces la oxidación del lípido incrementa todo este proceso. Puedes pasar la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que hablábamos de que los aceites vegetales podían ser poliinsaturados y monoinsaturados. Y sabemos que cuando una lipoproteína es más rica en ácido graso monoinsaturado, en ácido oleico, es menos propensa a oxidarse. Y de 14 estudios que se hicieron comparando lo que se llama la resistencia de la LDL a la oxidación, en 12 de ellos las dietas ricas en monoinsaturados ocasionaron una mayor resistencia a la LDL que las dietas ricas en poliinsaturados. Por lo tanto, de entrada ya
y nosotros que lo tenemos muy a basto, consumamos ácido graso monoinsaturado, ¿vale? Me pasas la siguiente. Bien. Ahora, es evidente que los beneficios del consumo de oliva para la salud van siendo cada vez más reconocidos. Bueno, esto de aquí está abajo porque solo tapa, pero es decir, pero creedme, lo estaba escrito y lo digo yo, en noviembre del 2004, la Federal Drug Administration de Estados Unidos, que es la agencia de salud de Estados Unidos, autorizó lo que se llama alegaciones de salud. Alegaciones de salud para alimentos o para preparados son, digamos, statements, son frases que se pueden poner incluso en las botellas o en el producto. Y esto se llaman alegaciones de salud o health claims. Y autorizó ya en el 2004 una alegación de salud para el aceite de oliva, en base a sus beneficios de que 2 cucharadas soperas de aceite de oliva promovían un beneficio para la salud cardiovascular. Y, bueno, bromas aparte, pero sí que es duro que tengan que ser los Estados Unidos, que tienen una pequeñísima producción en California, pero los comercios saben más que nadie, esto sí, los que fueron una primera alegación de salud para el aceite de oliva, cuando los países de la Europa mediterránea somos los primeros productores. Patético. Bien, patético. No, espera. Entonces, bien, y especificaba alrededor de 2 cucharadas soperas por día, 22 gramos, debido al alto contenido en monoinsaturados del aceite de oliva. Bien, pero si los efectos del aceite de oliva solo se pueden atribuir a los ácidos grasos monoinsaturados, entonces el aceite de colza, cualquier tipo de aceite de oliva sería igual. El aceite de colza, el de cánola, que es la modificación, o una grasa industrial en el que se haya enriquecido con monoinsaturados, podía ser igual, no hay diferencia, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay implicaciones, sobre todo para los profesionales de salud pública, respecto si podemos recomendar o no un tipo de aceite de oliva como una estrategia para la prevención, porque, a ver, ahora ya, pues bueno, por eso nos pusimos mi equipo y yo en el tema, porque muchas veces, claro, te encuentras que el paciente te dice, a ver, doctora, ¿qué aceite tengo que consumir? De oliva, hijo, de oliva. ¿Y cuál? El aceite de oliva virgen. Sí, porque es más bueno, tal cual, pero es mucho más caro. Claro, sí, pero claro, no tenías evidencia científica, y hasta que no hay un cuerpo importante de estudios en humanos que todos vayan en la misma dirección, los profesionales de la salud no podemos hacer deontológicamente recomendaciones a la población, ¿vale? Es decir, cada cual saldrá y dirá lo que quiera por la tele y por lo que sea, pero cualquier profesional consciente, si no tiene un cuerpo, es más, hoy en día, si una agencia de salud, como la agencia europea o la agencia norteamericana, no lo autoriza, ya no podemos. Pero bueno, deontológicamente tú no puedes recomendar algo si no tienes un cuerpo de estudios en humanos. Me importa un bledo lo que pase en las células, lo que pase en los bichos, está muy bien, la experimentación es muy importante, pero si no hay beneficios en humanos, un profesional de la salud no puede recomendar, esto está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, había implicaciones de salud pública. Cuando tú le decías a aquella persona consume aceite virgen de oliva, ¿por qué? Porque lo digo yo y porque, mire, salen los periódicos y porque además es muy rico en antioxidantes, sí, pero no hay. ¿Hay cuerpo de evidencia o no? Entonces, ahora sí. Claro, porque es importante distinguir entre los tipos de aceite de oliva. ¿Qué aceites de oliva hay en el mercado? El aceite de oliva virgen, el aceite de oliva común y el aceite que se llama de orujo de oliva. El aceite de oliva virgen es el que se produce por primera presión o centrifugación en frío y es rico en compuestos fenólicos. Ahora, cuando este aceite de oliva virgen tiene una acidez mayor que 3 y menor que 2 en la Comunidad Económica Europea, va, por un problema de palatabilidad, va a un proceso de refinación, donde se trata, y en este tratamiento pierde los compuestos fenólicos.
Y entonces, con un poco de oliva virgen y un poco de oliva refinado, sale al mercado el aceite de oliva, que llamamos aceite de oliva, el aceite de oliva común, aceite de oliva ordinario, que tiene las mismas grasas, pero menos compuestos fenólicos. Y después, con el resto que queda de la oliva, después de hacer el primer prensado, con estos restos se vuelve a centrifugar o a prensar, se refinan, se añade un poco de oliva virgen y sale al mercado el aceite de orujo de oliva, que también tiene menos compuestos fenólicos. Bien, muy bien. Entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Bueno, en nuestros primeros estudios decimos, bueno, nosotros creemos que la diferencial para una misma variedad de aceituna, para un mismo clima, para unas mismas olivas, por decirlo de así, depende del proceso tecnológico, de si vas a hacer virgen o si vas a hacer común, dependiendo también cómo tratas estas olivas. Entonces, lo primero que nos preguntamos nosotros es, muy bien, ¿qué diferencia hay del aceite virgen de oliva con los otros? Bueno, que tiene más compuestos fenólicos o polifenoles. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿son biodisponibles? Es decir, ¿son absorbibles estos compuestos en el organismo humano? Porque si no son absorbibles, ya para usted de contar, ya no cal que hagamos más experimentos ni hagamos nada más. Y entonces empezamos a hacer varios estudios, bueno, aquí lo veréis, ¿veis? Es decir, que voluntarios sanos consumieron 3 tipos de aceite de oliva, uno con alto, uno con medio y otro con bajo, que tenía aquí debajo 2,7 compuestos fenólicos. Y fijaos que hubo una absorción dosis dependiente, este es el principal compuesto fenólico del aceite de oliva, es decir, a más compuestos fenólicos del aceite de oliva, mayor cantidad encontramos en el plasma de los voluntarios. Ahora, fijaos que también que era una vida media muy corta, es decir, a las 8 horas prácticamente volvíamos a niveles basales. Entonces, la segunda pregunta esto primero te dice que es importante consumirlo diariamente, no es consumir un día, consumirlo diariamente, porque si es un compuesto que eliminas rápidamente, tienes que consumirlo cada día. Pero la segunda pregunta es, ¿se pueden acumular? Porque claro, esto era una dosis y medir, ¿no? Se acumulan, porque si tampoco se acumulan, pues tampoco puedes decir que pueden hacer gran cosa. Pasa ahora, Marci. Entonces hicimos otros experimentos y vimos que sí, que no solo después de una dosis aguda, es decir, tomarse el aceite de oliva, los diferentes tipos de aceite de oliva, esto es aceite de oliva virgen, voluntarios que se tomaron una sola dosis y les sacamos sangre, y y les sacamos medimos su orina después en 8 horas de tomar el aceite de oliva, y esto fueron dosis sostenidas en una semana. Y sí vimos que, fijaos sobre todo en lo de oxitirosol, en dosis sostenidas se acumulaba y había un acúmulo en el organismo. Bien, entonces sí que ya con varios cuerpos de estudios nos animamos y sí pasa mal. Y tuvimos la suerte de que nos dieran un estudio europeo, que yo tuve el placer de coordinar en 6 países europeos, que era el estudio Eurolive, que tenía como objetivo comparar los efectos sobre los lípidos plasmáticos y el daño oxidativo de 3 aceites de oliva similares, pero con distinto contenido fenólico. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, hicimos un ensayo clínico con 200 voluntarios sanos de 6 centros de 5 países europeos, y estos voluntarios se dividieron en 3 órdenes que tomaron para tomar los 3 tipos de aceite, el aceite de alto contenido fenólico, que tenía 366 miligramos por kilogramo, el aceite de contenido fenólico medio, que tenía 164, y el aceite de bajo, que tenía 2,7. Y simplemente tomarlo en diferente orden para aleatorizar, lo que se llama aleatorizar, para que no haya ningún factor confusor de arrastre. Y estos periodos de intervención fueron de 3 semanas cada uno, con 25 mililitros para tomar en crudo, y estaban separados por lo que se llama periodos de lavado, para, digamos, quitar
los polifenoles y el aceite del plasma y del organismo, de 2 semanas cada uno, en los cuales no podían consumir ni aceite de oliva ni olivas. Entonces, si me pasas la siguiente, muy bien. De entrada, lo que medimos es, ¿cumplieron o no cumplieron? Porque, a ver, es decir, esto, dices, sí, bueno, vimos que cumplieron globalmente, pero a ver, los españoles y los italianos, a las que le tocaba el aceite refinado, que es agua, ¿habéis visto en un aceite refinado? Es agua, pues, íbamos mal. Pero es que a la que les tocaba el picual de 366 de Jaén, a los nórdicos se lo bebían como una medicina, que tampoco es eso. A ver, claro, es que, y evidentemente esto es el cumplimiento global, y por eso de los 200 voluntarios solo analizamos 180 y quitamos 10 de las colas. Y las colas eran italianos y españoles y nórdicos por el otro lado, daneses y finlandeses. Claro, porque unos no se habían tomado el de 366 clarísimo en el periodo que les correspondía, y otros no habían tomado el aceite refinado ni por casualidad. Pero bueno, para esto es muy importante, y esto es muy importante cuando se hacen estudios nutricionales, tener marcadores de cumplimiento de la intervención, porque si no, te dicen, sí, me lo he tomado y... Es decir, pero bueno, globalmente en los 180 que nos quedaron, fijaos que había un aumento de hidroxitirosol y de tirosol, los principales compuestos fenólicos del aceite de oliva, de forma dosis dependiente del contenido de aceite de oliva administrado, es decir, el aceite de alto contenido fenólico, altos niveles en orina, el aceite de bajo, bajos niveles en orina. ¿Pasas la siguiente? Bien, en cuanto a los triglicéridos, por ejemplo, observamos que no hubo cambios, es decir, los 3 aceites funcionaron, los 3 aceites fueron buenos para bajar los triglicéridos. No vimos ninguna diferencia entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva refinado. Ahora, me pasa la siguiente, por ejemplo, en el HDL, colesterol, sí que vimos diferencias, es decir, en todos los aceites, en todos los periodos de intervención de cada aceite, subieron respecto a su basal. Ahora, fijaos que el aumento también fue un aumento lineal, dosis dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado. Subió. ¿Cuánto subió? En todos los casos subió más de 0.026 milimoles litro, que es 1 miligramo por decilitro. Y entonces un aumento de 1 miligramo por decilitro en los niveles de HDL colesterol se ha asociado en otras poblaciones, simplemente para tener una idea de qué significa aumentar 1 miligramo por decilitro de HDL en cuanto a salud. Pues disminuyó una reducción del 3.7% del riesgo de padecer un infarto. A ver, uno puede pensar, claro, si tú lo miras a nivel individual dices, pues oiga, que se me reduzca un 4% las probabilidades, tampoco hay para tanto, ¿no? Quiero decir. Ahora, pensadlo poblacionalmente. Pensad que en el Estado español hay 50 millones de habitantes, de los cuales 25 millones son adultos, lo cual quiere decir que un 4% estamos hablando de 1 millón de personas que tienen menos riesgo de padecer infarto de miocardio. Es que las cosas son muy diferentes cuando tú las miras a perspectiva individual y a perspectiva poblacional. A perspectiva poblacional es mucha gente que le quitas el riesgo y es mucha menos gente en los sistemas de salud colapsando porque tienen un infarto de miocardio. Bien, cambios en los marcadores de oxidación lipídica en el estudio Eurolive. Teníamos 3 marcadores, la LDL oxidada circulante, que como veis disminuyó también de forma dosis dependiente, los dienos conjugados y los ácidos grasos hidroxilados. Es decir, estos 3 marcadores de oxidación nos redujeron, o sea, aquí fueron significativos o bien en los aceites que tenían contenido fenólico o en el de alto contenido fenólico, y globalmente hubo una reducción lineal. ¿Me pasas la siguiente? Bien, entonces, a ver, como conceptos generales, resultados del Eurolive, todos los aceites disminuyeron los triglicéridos y aumentaron el HDL colesterol. Los aceites con contenido fenólico, redujeron el daño oxidativo a los lípidos.
Pero lo importante es que el incremento en HDL, colesterol y el descenso del daño oxidativo a los lípidos se observaron directamente dosis dependiente del contenido en polifenoles del aceite ingerido. Entonces, por fin pudimos decir que el aceite de oliva es algo más que una grasa monoinsaturada. Y este estudio proporcionó evidencia para poder recomendar el aceite de oliva para una protección virgen, para una protección adicional, o de alto contenido fenólico, que en general son los vírgenes. Ahora sí, pásame. Bien. Este estudio, junto con otro cuerpo de estudios que ya habíamos hecho nosotros y otros investigadores, pero el estudio de Olive fue la piedra definitiva porque los estudios eran contradictorios. Los estudios de intervención en humanos con aceite de oliva virgen frente a otros tipos de aceite, unos salían, otros no salían, y el estudio de Eurolive fue el que dio la piedra final para que la European Food Safety Authority, la Agencia de Salud Europea, admitiera una alegación de salud respecto a los beneficios del aceite de oliva virgen o del aceite de oliva de alto contenido fenólico, ellos dicen de alto contenido fenólico, frente a la protección de la oxidación de la LDL, que es un gran factor de riesgo cardiovascular. Ahora, maticemos, vuelve atrás. El panel de la EFSA considera que para sustentar la alegación necesitas 5 miligramos de hidroxitirosol y derivados para tomar con el aceite cada día. Y entonces, pero luego salió la resolución y luego salió diciendo que solo estas cantidades tendrían que estar en un consumo moderado de aceite de oliva, 20 gramos. Claro, es decir, a ver, entonces, ¿esto qué implica? Porque todavía siguen, claro, el norte de Europa todavía sigue, que come tanta grasa, o sea, todavía siguen con el tema de las grasas. 20 gramos de aceite de oliva, a ver, para nosotros, pero lo que es para un italiano y para un andaluz, no tiene ni para empezar, hace así y ya has hecho los 20. Es decir, las cantidades de aceite de oliva que se toman normalmente en el Mediterráneo es de 40 a 60 gramos por día. Pero bueno, es decir, el panel tiene que mirar por toda Europa, no quiere recomendar la grasa, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder poner en el futuro la alegación, las etiquetas en la botella, tiene que ser un aceite que tomando 21 mililitros puedas tener 5 miligramos de hidroxitirosol. Esto quiere decir que son aceites que tienen que tener mayor de 360 miligramos de polifenoles en un litro. Pero bueno, independientemente de estos matices, sí que la EFSA ha reconocido que el aceite de oliva, los fenoles del aceite de oliva o el aceite de oliva con alto contenido fenólico es beneficioso para la salud. Muy bien. Sí. Estos datos de las ventajas del aceite de oliva virgen se corroboraron en el estudio Predimed, que es este estudio que hablábamos anteriormente, que es un estudio que se hizo en toda España, en 19 grupos de investigación de 7 comunidades autónomas, y durante 5 años o durante 6 años casi reclutamos 7.447 participantes. Y estos fueron aleatorizados a 3 tipos de intervención: un grupo control, que era una dieta baja en grasa, una dieta mediterránea rica, que les dábamos aceite de oliva virgen, rica en aceite de oliva virgen, y otra dieta mediterránea rica en frutos secos, porque les dábamos un saquito de frutos secos. Sí. Entonces, bien, los resultados del estudio Eurolive, del estudio Predimed, a ver, aparte de que redujo la enfermedad cardiovascular, los 2 grupos de dieta mediterránea redujeron la enfermedad cardiovascular, y esto fue, bueno, una bomba realmente, porque fue el estudio de intervención que también afianzó definitivamente las ventajas de la dieta mediterránea. Pero no solo de la dieta mediterránea, sino de, a veces, en algunos casos, por ejemplo, en la oxidación de la LDL, que ya lo hemos visto antes, la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen fue superior a todos los demás tipos de dieta, reduciendo la LDL oxidada. Esto cuadra con los resultados que hemos visto antes del estudio Eurolive.
pasa más. Siguiendo con el tema, la de las 3 dietas, la dieta mediterránea, en el estudio Predimed se estudió el riesgo de padecer fibrilación atrial según el tipo de dieta. La fibrilación atrial es un factor para la arritmia, y la arritmia es una causa importante de muerte cardiovascular. Y también se vio que la dieta mediterránea con aceite de oliva, fijaos cómo es mucho más beneficiosa, cómo produce menos casos, menos incidencia que la dieta baja en grasa, que se considera la dieta sana por excelencia de los países anglosajones, incluso de la dieta mediterránea con nueces, con lo cual el efecto aceite de oliva aquí está muy claro. Y también está muy claro, pasa a la siguiente, el efecto aceite de oliva. Bueno, aquí no tanto porque las dos, esta fue significativa y esta no, pero solo la dieta mediterránea redujo la incidencia de diabetes. A ver, la dieta mediterránea rica en nueces tiene ganas, a ver si no tampoco es para, ¿no? Para decir, pero es curioso que la que sale significativo es cuando a la dieta mediterránea tú le añades aceite virgen de oliva. Pasa a la siguiente. Bien, vamos a pasar a otro aspecto que es, hasta ahora hemos hablado mucho de la oxidación, vamos a pasar a la inflamación, solo unas pinceladas. A ver, oxidación e inflamación, quizá la palabra también nos suena mucho, estar inflamados, ¿no? Es decir, oxidación e inflamación son los dos espectros de una misma moneda. Donde hay inflamación hay oxidación y donde hay oxidación hay inflamación. Es decir, una provoca la otra. Entonces, si vimos, por ejemplo, esto es un estudio hecho por el grupo de Visioli en Italia, en el cual le dieron a unos voluntarios hipercolesterolémicos con colesterol alto, les dieron aceite de oliva virgen con alto contenido fenólico o aceite de oliva refinado. Y fijaos como cuando los voluntarios consumen aceite de oliva virgen, este marcador, el tromboxano 2, un marcador de inflamación, baja. Y cuando consumen aceite de oliva refinado no pasa nada. Por lo tanto, es indicio de que los polifenoles del aceite de oliva, voy a decirlo mejor, porque una cosa es los polifenoles aislados y otra cosa es los polifenoles dentro de este es otro tema que no nos toca hoy, pero digamos, es mejor decir el aceite de oliva rico en polifenoles. ¿No? Porque la otra cosa, ya sabéis que ahora están en el mercado los nutracéuticas, los alimentos funcionales, bla. Bueno, a ver, una cosa es el polifenol sacadito y puesto en una pildurilla, y otra cosa es el polifenol en aceite de oliva. De momento lo que tenemos evidencia es del polifenol dentro del aceite de oliva, ¿vale? No lo digo porque es importante, esto también es muy conflictivo este tema. Bien, nosotros también hicimos un estudio de marcadores de inflamación en pacientes que habían tenido un infarto de miocardio y vimos que dos marcadores, la proteína C reactiva y la interleuquina 6, bajaban con el aceite de oliva virgen respecto al aceite de oliva refinado. Bien, entonces, volviendo a la diapositiva anterior, no es solo el aceite de oliva, sino que los polifenoles del aceite de oliva también, pues ahora podemos decir que mejoran el perfil lipídico porque hacen un efecto sobre la HDL, mejoran el daño oxidativo a los lípidos, hay algunos estudios que también reducen el daño oxidativo al DNA, reducen la inflamación, otros estudios se ha visto que disminuyen la disfunción endotelial, es decir, el funcionamiento de las células de las paredes de los vasos, y esto está relacionado con la bajada de la presión arterial. Bien, entonces, simplemente para terminar, que vamos a hablar de algunos mecanismos muy básicos por los cuales el aceite de oliva puede proporcionar estos beneficios sobre la oxidación, sobre la inflamación y sobre la enfermedad cardiovascular. La primera es incrementando el contenido de compuestos fenólicos en la LDL, es decir, si la partícula de LDL, el colesterol malo, tiene más fenoles, que son antioxidantes, pues se oxida menos. Y lo mismo con incrementando el contenido de compuestos fenólicos en la HDL, es decir, nosotros sí que hemos visto que la L, tras ingerir aceite de oliva rico en
aceite de oliva virgen, estos compuestos fenólicos se fijan a la LDL y se fijan al HDL. ¿Qué puede pasar en el primer caso? Que si estos compuestos fenólicos se fijan en la LDL, cuando pasa a la pared arterial, que en el plasma no hay demasiado problema, hay muchos antioxidantes, pero dentro de la pared arterial, dentro de la pared del vaso sanguíneo, hay muy poco antioxidante y es donde la LDL se oxida. Claro, si este compuesto fenólico va ligado, o al menos en el entorno de la LDL, esta LDL se oxida menos. Y respecto al HDL, bueno, no tengo la diapositiva, pero es igual. Respecto al HDL, la principal función del HDL hemos dicho que era sacar el colesterol de las células. Bien, un HDL que está menos oxidada, más protegida por antioxidantes, saca mejor el colesterol de las células. Y luego, el otro mecanismo, que los que estuvisteis aquí en la charla de la doctora Constantidinu, Valentina, a lo mejor pues os acordaréis, es un mecanismo nutrigenómico, es decir, que el consumo de aceite de oliva virgen modula la expresión de genes relacionados con la inflamación y la oxidación en voluntarios sanos, es decir, ya vamos más allá, es decir, el aceite de oliva virgen puede hacer que cambie la expresión de unos genes que están asociados con la enfermedad. Es decir, por ejemplo, y esta lo veréis, este estudio que hicimos un estudio en el cual 90 voluntarios sanos durante 3 meses, unos siguieron su dieta habitual, otros siguieron una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen y otros una dieta mediterránea con aceite de oliva lavado. Es decir, lavado es un proceso que se hizo en el Instituto de la Grasa de Sevilla, que se les sacó los polifenoles. No se refinó, simplemente se les sacó los polifenoles. Y estos son 2 genes asociados a la inflamación y 2 genes asociados a la oxidación. Y fijaos cómo disminuye la expresión de estos genes desde el control, la dieta mediterránea con aceite de oliva lavado y la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen. Es decir, cuando el aceite de oliva virgen, o sea, la dieta mediterránea con cualquier tipo de aceite ya fue mejor que el control, pero donde fue muy bien, es la dieta mediterránea con el aceite de oliva virgen. Y luego hicimos lo que se llama un estudio comparativo de ver los estudios que se habían hecho con dieta mediterránea y expresión de genes, que se habían hecho con aceite de oliva y expresión de genes, con aceite virgen de oliva y a veces combinando, como el anterior, dieta mediterránea con aceite de oliva. Y vimos que había unos genes claves en el metabolismo de la inflamación y de la aterosclerosis, y vimos un descenso de la expresión de los genes relacionados con la aterosclerosis, porque también debo deciros que se están buscando todos estos mecanismos porque hay mucha controversia de cómo actúan los polifenoles, porque mucha gente dice que con la pequeña cantidad que se absorbe no pueden hacer efecto. O sea, yo no estoy de acuerdo de esto porque hay vitaminas, ¿no?, que con mucha menos cantidad pues son súper esenciales. Pero bueno, entonces se están buscando también un poco, no solo que el polifenol esté en la sangre o en el organismo, sino también qué mecanismos subyacentes habría. Bien, y entonces, al final, si pasa, bueno, la pregunta de por qué hay que tomar aceite de oliva, por su alto contenido en grasas monosaturadas y porque tiene compuestos fenólicos. ¿Y qué tipo de aceite de oliva? El más rico en compuestos fenólicos. Y aquí, aquí nosotros somos una población general mediterránea todos, por lo tanto no tenemos mucho problema, pero cuando tienes que hacer recomendaciones a nivel europeo, por ejemplo, cuando vas a Finlandia a hablar, por ejemplo, ¿no? Claro, todo el mundo te dice, pero es que no me gusta. Bueno, a ver, tampoco hay que tomar una medicina, seamos reales. Es decir, la comida es y creo que estamos en el marco más apropiado, es para disfrutarla, para relajarse, y es un arte comer, a preparar buena comida, y es una delicia comerla, no hay que obsesionarse, pues aunque no me guste, no. A ver,
Lo que sí se recomienda a nivel internacional, lo que recomendamos nosotros es, mire, usted pruebe varios aceites de oliva de virgen, y el que le guste más lo toma, punto, ya está. Si le gusta uno que no tiene, es tan verde y tan amargo, bueno, pues mala suerte. Ahora, a mí, pero claro, pero bueno, también hay, y esto bueno, lo hablábamos aquí con la familia Carles el otro día, ¿no? Que cada aceite, cada variedad de aceite de oliva y tipo de aceite de oliva puede combinar mejor con una comida con otra. Entonces, bueno, también se trata de experimentar y de como tienes varios vinos en casa, ¿no? Y dices, pues ahora el blanco le pongo en saco con el pescado, y este me gusta seco, y entonces cuando saco el postrecillo saco el Olive de Nous. Pues bueno, pues lo mismo, tener una batería de aceites de oliva virgen en casa, y entonces, bueno, para esto te irá, a lo mejor para una ensalada te va fantástico el picual o el hojiblanca muy cargado, que son muy amargos y muy picantes, pero bueno, para un pescado, pues no, ponle una arbequina más suavecito porque le matarás. Yo creo que es obligación, y por eso yo creo que es muy interesante dar estas charlas aquí, y que, es decir, de todo el tema de la restauración bien enfocada y organizada, para poder sacarle toda la punta que tenemos a nuestros alimentos. Muy bien, pues nada más, gracias a todos los investigadores del estudio Eurolive y a los del estudio Predimed, y ya está, muchísimas gracias por vuestra atención.